todos y a todas, compañeros y compañeras. A ver si consigo. Lo primero es pedir disculpas por el retraso. Ya sé que el protocolo socialista nos da un margen, pero esta vez le hemos superado. El aforo lo hemos cambiado porque había mucha gente que quería estar en esta discusión, en este debate, y hemos venido a esta sala que es más grande. Os agradezco, por tanto, a todos vuestra presencia aquí. Voy a hacer una exposición breve y una propuesta. Y me ayudaré de un PowerPoint por aquello de mi faceta pedagógica. Es una innovación en las conferencias del partido, pero vamos a ver. Lo primero que quiero deciros es, no es casual que estemos aquí, no es casual que sea esta la mañana del primer día de la conferencia, el tema, no sé si estrella, pero desde luego uno de los más importantes. No es casual. No es casual que en mi discurso del 9 de julio me preocupara especialmente de la sanidad. No lo es. Y no es casual que esté aquí presentando yo mismo una propuesta en la que han trabajado muchos compañeros. Está aquí Ramón Jáuregui, que ha dirigido el grupo, Pepe, una propuesta de financiación de la sanidad. Y Pepe lo explicaba perfectamente. La sanidad española es, lo he dicho muchas veces, la joya de la corona del sistema del bienestar español. Es verdad que ha crecido mucho y han crecido sus gastos por razones evidentes. Somos más, vivimos más, hay más tecnología, es más caro todo. Por tanto, tenemos un sistema sanitario que, como en el resto de los países del mundo, pues crece en gasto. Y es cierto que, por las razones que apuntaré a continuación muy rápidamente, tenemos una discusión en este momento sobre la financiación del sistema sanitario. Y hay distintos modelos encima de la mesa, hay distintas formas de hacer frente a esta financiación. Nosotros tenemos una, y vamos a proponer una, que exige esfuerzos a algunos ciudadanos y esfuerzos al sistema de gestión. Ahora lo explicaré, Pepe lo ha venido apuntando ya. Vamos a proponerla porque nos parece muy importante que las características fundamentales del sistema se mantengan, que son la igualdad, su carácter general, que es barato y que es muy bueno. Las cuatro cosas nos parecen fundamentales. Partiendo de un principio que enunciaba Pepe y que me parece muy importante, ¿no? El sistema sanitario de salud, que tiene un origen que explicaba, en fin, se basa en la solidaridad, en la justicia y también en la libertad. También en la libertad, porque no hay nada más enemigo de la libertad que el miedo. Y cuando uno tiene miedo a caer enfermo y que no le curen, no es libre. Cuando uno tiene miedo a que su hijo enferme y no pueda pagar su curación, no es libre. Cuando uno tiene miedo a que le pase algo, un accidente, un infortunio, y no sepa lo que va a pasar con él, no es libre. Y cuando uno envejece y tiene miedo a ponerse malo, si no tiene la seguridad de que alguien le va a cuidar, no es libre. Por eso creo que Pepe lo apuntaba muy bien. Es un problema de justicia, sin duda. Es un problema de solidaridad, naturalmente, pero es un problema esencial de libertad. La libertad es incompatible con el miedo, con la inseguridad vital. Eso da nuestro sistema de salud. Es un buen sistema. Como decía, es un sistema barato, es un sistema universal, que tiene muchas otras cosas, además de curar y prevenir, que es muy importante, muchas otras cosas. Tiene investigación, tiene empleo, por cierto, no deslocalizable, empleo. Tiene investigación, en relación con esa investigación tiene creación de riqueza. ¿O es que alguien piensa que nuestra competitividad en las áreas biotecnológicas no tiene que ver con la capacidad de investigación de nuestros hospitales y de nuestras universidades? Claro que tiene que ver, está ahí la base. Crea riqueza, crea tecnología, potencia la investigación farmacéutica. Es, en definitiva, como decía ayer Felipe, básicamente una inversión, no un gasto. Inversión en cohesión, inversión en riqueza, en investigación, en desarrollo, inversión que queremos mantener, sistema que nos preocupa mucho que se mantenga, porque, repito, es la joya de la corona de nuestro estado del bienestar. Este es el planteamiento y a continuación vamos con el PowerPoint muy rápidamente. ¿Está por ahí? Bueno, esta es la descripción del sistema en la primera diapositiva, nada que no haya dicho, por tanto, podemos pasar a la segunda, que son sus problemas, sus retos financieros. Voy a hablar de financiación de la sanidad. No es la única parte del programa que vamos a dedicar a la sanidad, habrá más. Nos vamos a preocupar de más cosas, por ejemplo, de los procesos de privatización que están
que están produciéndose en algunas comunidades autónomas de manera desordenada, de lo que significan, de cómo atajar los excesos que se están produciendo. Nos vamos a preocupar de la igualdad. Habrá más propuestas, pero esta me parece fundamental y por eso he querido empezar por ella. ¿Tenemos un problema de financiación? Sí. ¿Tenemos un riesgo de que al hilo de ese problema de financiación haya quien quiera hacer cosas con nuestro sistema sanitario que no queremos? Tenemos el riesgo. Por tanto, nuestra obligación es decir cómo vamos a financiar el sistema para que ese riesgo no existe. Ese sería el planteamiento. Hay que ayudar a las comunidades porque es verdad que tienen deuda. Deuda significa que desde el 2002, que cambió el sistema de financiación, han ido acumulando año a año deuda, sencillamente porque han presupuestado menos de lo que han gastado. Y eso es año a año deuda. Y en este momento hay deuda y afecta a proveedores, todos lo sabéis, hay un volumen de deuda no desdeñable. Tenemos que hacer frente al déficit. Ahora que todos sabemos de déficit y de deuda, el déficit es lo que año a año te desvías. Hay que conseguir que la sanidad presupueste lo que gasta en todas las comunidades autónomas. Hay que conseguirlo y, por tanto, eso exige algún tipo de medidas. Hay que pagar lo que debemos, hay que estabilizar el gasto, ingresos y gastos, y, finalmente, hay que garantizar el futuro, la sostenibilidad. ¿Qué pasa con el futuro? ¿Cómo nos podemos asegurar de que el crecimiento del sistema no nos lleva otra vez dentro de unos años a una situación financiera como la que tenemos en estos momentos? A estas tres cosas me voy a dedicar rápidamente. Comunidades. Es verdad, como decía, que durante unos cuantos años, desde el 2002, se ha ido acumulando un déficit. Decía Pepe, y es cierto, el Estado acudió en socorro de la sanidad pública. Y, de hecho, en el 2005, corrígeme si no es verdad, el Estado dejó encima de la mesa 2.500 millones de euros. 2.500 millones de euros. ¿Cuál es el problema? Que hay comunidades que lo gastaron en sanidad y otras que, como no tienen la obligación de gastar el dinero que reciben del Estado en nada que el Estado les proponga, porque al final son autónomas financieramente, lo gastaron en otra cosa. Eso, compañeros y compañeras, no debería volver a pasar. Ya sé que hay que pactar con las comunidades, pero deberíamos tratar de conseguir por todos los medios que, si el Estado hace frente a una necesidad sanitaria, tengamos la seguridad de que las comunidades invierten el dinero que se les da en esa necesidad sanitaria. Esa es la propuesta. ¿Cuál es nuestro compromiso? Nuestro compromiso es muy sencillo. Es ayudar a las comunidades autónomas para que paguen la deuda. Ese es nuestro compromiso, ayudarles. Y, segundo compromiso, no permitir que vuelva a pasar. Acordar con las comunidades autónomas fórmulas de control para impedir que eso vuelva a suceder y que dentro de 10 años estemos otra vez como estamos ahora. Y para ello, ¿qué proponemos? Proponemos tres cosas concretas. Una primera ya me la habéis oído decir, la voy a repetir aquí. Tenemos un nuevo sistema de financiación que el año que viene supone para las comunidades autónomas 8.000 millones más de euros, 8.000 para el conjunto de las comunidades. Entre otras cosas, como bien señalaba Pepe, porque cuando hicimos este nuevo sistema de financiación nos preocupábamos de que la sanidad y la educación estuvieran bien financiadas. 8.000 millones de euros es mucho dinero. No vamos a decirle a las comunidades autónomas, dedique usted todo, no. Pero una parte de esos 8.000 millones tiene usted que dedicarlo a ¿qué? A hacer frente a la deuda, a ir pagando a los proveedores. Por tanto, nuestra propuesta, si gobernamos, es a las comunidades autónomas, de esos 8.000 millones que os llegan sí o sí porque están en la ley, sí o sí el año que viene, 3.000 a pagar deuda. 3.000. Eso significa que si la deuda fuera 12.000 millones, que es lo que dicen que es, nunca se sabe del todo porque es verdad que esta contabilidad es muy difícil de conseguir, hay que pasar comunidad a comunidad, ni el Estado la tiene, en 4 años habríamos acabado con la deuda acumulada, 4 años. Segundo, es cierto que puede haber comunidades que quieran ir más deprisa, para eso está el ICO. Y lo que proponemos es que durante estos 4 años el ICO tenga líneas preferentes de préstamo a las comunidades para hacer frente a esta deuda de forma más rápida, de tal manera que si usted quiere pagar más deprisa, se endeuda, yo se lo presto a un dinero barato y, por tanto, usted puede pagar a más velocidad. Dinero del Estado por el nuevo sistema de financiación para pagar la deuda y préstamos del ICO para aquel que quiera ir más deprisa con la deuda. Esa sería nuestra propuesta, que es una propuesta, entiendo que en la medida en que el ICO entra puede hacer frente inmediatamente a los proveedores que en este momento tienen dificultades de cobro en algunas comunidades autónomas españolas. Y, en tercer lugar, la propuesta lleva implícita un mecanismo conjunto de control. No se trata de controlar desde el Estado, se trata de pactar Estado y comunidades autónomas fórmulas de control, que las hay, y luego, Pepe, los puedes poner para asegurarnos que eso no vuelve a pasar. En segundo lugar, os decía, tenemos que conseguir que haya equilibrio financiero. Es decir, tenemos que conseguir que las comunidades presupuesten lo que van a gastar
y para eso hay que hacer algunas cosas. Hemos hecho la más importante, que figura en la diapositiva en tercer lugar. Hemos ahorrado. Lo decía Pepe, se puede ahorrar. Lo decía también el 9 de julio, ¿os acordáis? Se puede gestionar mejor. Nosotros hemos hecho medidas a través de 3 decretos leyes que en el año 2012 supondrán un ahorro de 6.000 millones de euros al conjunto de la sanidad pública. 6.000 millones de euros. La más importante, Leire me corregirá, se aprobó hace un par de meses, es una medida para ahorro en el gasto farmacéutico, que supone en su conjunto un ahorro de 2.400 millones de euros. Por tanto, en el 2012, la sanidad española costará al conjunto de las comunidades autónomas 6.000 millones de euros menos. Eso ya lo hemos hecho, 6.000 millones, sin recortar ningún derecho. Son mejoras de gestión del sistema, entre otras cosas, mejora de la gestión farmacéutica. Y hemos calculado en este grupo de trabajo, que os decía antes que ha trabajado muy duro en este documento, hemos calculado cuál es el déficit del conjunto de las comunidades autónomas el año 2012. ¿Cuánto va a faltar? Hemos ahorrado 6.000 millones, pero es verdad que aún va a faltar un poco de dinero. Y lo hemos calculado pues, con una proyección, la más aproximada, es suponer que las comunidades van a presupuestar lo mismo que este año, no más, y suponer que el gasto va a decrecer en función de los ahorros que hemos hecho. Y si suponemos eso, nos sale al final un déficit de 2.000 millones de euros. En resumen, con los 6.000 de ahorro resolvemos una parte del problema. En el 2012, a pesar de todo, seguirán faltando 2.000 millones de euros en nuestras comunidades. Y tenemos que resolverlo, porque lo importante es que año a año no quede déficit para que al final no haya deuda. Este es el planteamiento. 2.000 millones de euros. Y la pregunta es, ¿de dónde los saca usted? Pues os lo voy a decir cuál es nuestra propuesta. Evidentemente es una propuesta que lo que trata básicamente es de no recortar derechos y de no poner copago. Hay quien dice, ya sé de dónde lo saco. Cobro, ya está. 2.000 millones, a tanto el acto médico ya te sale. O privatizo, que de eso hay mucho que hablar. Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que hay fórmulas y las vamos a proponer adelante. Pásame la siguiente. La 10. ¿Cómo? Bueno, pues hay que aumentar los ingresos. Tenemos que aumentar los ingresos. Hay que decirles a los ciudadanos españoles que si queremos tener un sistema sanitario como el que tenemos financiado sin deuda, hay que aumentar los ingresos. Y hay 3 vías de aumento de los ingresos que proponemos en nuestro programa electoral. La primera tiene que ver con el alcohol y con el tabaco. No tengo en este foro que extenderme demasiado sobre hasta qué punto el alcohol y el tabaco repercuten sobre el gasto sanitario. Repercuten y mucho. Y por tanto, es razonable pedir a quienes fuman, a quienes beben alcohol, no me refiero al vino y a la cerveza, pedirles un esfuerzo. Es razonable que el tabaco y el alcohol pase a ser algo más caro para dedicar ese dinero a la sanidad y asegurarnos que esa sanidad no tiene déficit. Para evitar recortes en derechos, le vamos a decir a quienes fuman, a quienes beben alcohol, no me refiero al tabaco y a la cerveza, les vamos a pedir un esfuerzo. Vamos a subir el impuesto correspondiente. Esa sería la propuesta. ¿Cuánto? Un 10%. ¿Cuánto nos deja? 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros. La mitad del déficit la pagaríamos pidiendo este esfuerzo a quienes, repito, consumen alcohol o consumen tabaco. En segundo lugar, vamos a eliminar un conjunto de beneficios fiscales que están ahí, de los que se habla muy poco, que son los de las primas de seguro de asistencia sanitaria. Exenciones fiscales, 300 millones de euros. Son, como sabéis, exenciones que tienen las empresas que contratan seguros privados médicos para sus trabajadores. Ya está todo el mundo cubierto, lo decía Pepe. Ya los 250.000 españoles que no tenían cobertura sanitaria, gracias a una ley que acabamos de hacer, ya la tienen. Y, por tanto, si alguien quiere sanidad privada, está bien, no nos oponemos. Pero que tenga exenciones fiscales es más discutible cuando necesitamos ese dinero para la sanidad pública. Proponemos quitarlas. Proponemos quitarlas. Y, en tercer lugar, proponemos cobrar lo que no se cobra del todo. Y aquí hay muchos expertos en sanidad y muchos médicos que saben a lo que me refiero. Accidente laboral, pues a veces se cobra la mutua, a veces no. Accidente deportivo, a veces se cobra la aseguradora, a veces no. Accidente de tráfico, estos se suelen cobrar más, pero no siempre. Y así, hay una serie de cosas que la sanidad hace y que están aseguradas y que conviene que las paguen aquellos que cobran justamente por asegurarlas.
del todo. No digo que no se pague, del todo. Es justo. Como hay algo que hay que hacer, y es verdad que se ha mejorado enormemente lo que pagan los europeos que viven en España, los empadronados, pero los que vienen y van no. Eso se cobran muy mal. Y no es razonable. Si vienen a España y, bueno, tienen un accidente, por supuesto les vamos a atender, pero su sanidad, su seguridad social, la de su país, nos tiene que pagar. Eso es lo justo. ¿Esto por qué no se hace? No se hace, entre otras cosas, porque la gestión de los hospitales es muy compleja, hay que reforzar los mecanismos de gestión. Pero creerme, aquí hay muchísimo dinero y se puede gestionar mejor y se puede reforzar. Hemos calculado que podríamos conseguir, sin un gran esfuerzo de gestión, 700 millones de euros, simplemente cobrando aquello que en este momento no cobramos y gastamos. Punto y final. Estas son nuestras propuestas. Por tanto, vamos a subir el precio del alcohol y del tabaco porque cuestan mucho a la sanidad pública. Vamos a dejar de desgravar la sanidad privada porque ya todo el mundo tiene sanidad pública. Y vamos a decirles a las aseguradoras que si aseguran tienen que pagar a la sanidad pública. Estas son las tres medidas. Y con esto, compañeros y compañeras, tendríamos resuelto el problema. 2.000 millones de euros y la sanidad el año que viene no tendría déficit y además tendríamos una fórmula de ir pagando la deuda y, por tanto, podríamos decirles a los españoles, si gobernamos, aquí no habrá ni recortes en derechos, ni copago, ni privatizaciones encubiertas. No las va a haber. No las va a haber. Eso sí, como hemos dicho que diríamos todo, vamos también a decirles que efectivamente hay que pagar algunas cosas y hay que hacer algunas cosas y hay que pedir algún esfuerzo a alguna gente. No estoy diciendo, estoy exponiendo de dónde lo sacamos y estoy diciéndoles a algunos grupos de ciudadanos españoles que van a tener que aportar más para que la sanidad, que es de todos, siga funcionando como hasta ahora. Este es el ejercicio de solidaridad y de justicia que proponemos en un momento como el que vivimos en la sanidad pública. Tercer tema, voy ya muy deprisa porque esto es parte de la discusión. Hay que hablar de futuro, porque es verdad que todo apunta a que la sanidad va a seguir creciendo. Hay terapias más caras, hemos convertido las enfermedades en crónicas y las crónicas la cronicidad es muy cara. Todo apunta a que vamos a vivir más y, por tanto, vamos a consumir más. En resumen, no podemos decir en el 2012 lo hemos resuelto y ya nos olvidamos. No. Hay que mantener una presión sobre la mejora de gestión del sistema sanitario. Y os decía el 9 de julio, un sistema que gasta 60.000 millones de euros tiene que tener seguro, y los tiene, de hecho, mecanismos para gastar mejor, y los tiene. Por tanto, a continuación, en el documento que os repartiremos, porque queremos que en parte sea objeto de discusión esta mañana, proponemos un conjunto de medidas para asegurar que en el futuro no volvemos a caer en los problemas que nos han llevado al déficit que tenemos ahora. Medidas que tienen que ver, lo decía Pepe, esencialmente con la gestión. Un sistema descentralizado tiene muchas ventajas, pero también tiene algunos inconvenientes y se puede recentralizar alguna cosa por acuerdo con las comunidades para ahorrar. Se ha hecho ya, hay una central de compras, pero hay servicios que se pueden recentralizar. Hay muchas cosas que se pueden hacer, hay eficiencias de gestión. Por supuesto, hay una medicina preventiva que hay que estimular. Naturalmente, hay que cambiar alguna. Sí, ya lo sé, es fundamental. Hay que cambiar la cultura también de algunos pacientes. Ya sabéis que ahí hay quien abusa de la sanidad pública y eso no puede ser. Hay que pedirles a los médicos un esfuerzo de gestión, ayudándoles, porque no son gestores, son médicos. En fin, hay un montón de cosas. Hay que hacer salud pública, compañeros y compañeras. Mucha salud pública, que ese es el futuro. Que ese es el futuro. Hablo mucho con Leire de un tema que os parecerá peculiar, pero que me preocupa mucho. Son mis reminiscencias educativas, que es el tema de la obesidad infantil. Mucho. Que es un problema en España, un problema muy serio, que afecta a los niños ahora, a los pacientes dentro de muy poco. Salud pública, compañeros y compañeras, prevenir. Hay un conjunto de medidas muy extensas que no voy a relatar porque creo que deben ser objeto de discusión, que nos hemos esforzado en poner, que están meditadas, que están pensadas, que son factibles, que nos permiten decir a los ciudadanos, si ganamos las elecciones, no solo vamos a atender las necesidades actuales del sistema sanitario, sino que vamos a poner las medidas para que este sistema crezca, se mejore
pero no nos cueste más y, sobre todo, ni se privatice, ni se recorte, ni demos pasos atrás con fórmulas como el copago, que al final sabéis que es pagar 2 veces por lo mismo. Y ya se sabe que cuando pagamos 2 veces, los que menos tienen son los que más sufren. Este es el debate. Termino ya. Hay formas distintas de hacer las cosas. Nosotros, con esta propuesta, creo que lo que hacemos es decir cómo lo haríamos. Es verdad que, como os decía, no dejamos de reconocer que hay que hacer algunos esfuerzos, pero, como os dije el día 9 de julio, le vamos a decir a los españoles la verdad de lo que vamos a hacer. Si queremos tener un buen sistema sanitario, y lo queremos tener, si queremos mantener la joya de la corona, tenemos que mejorar la gestión y tenemos que pedir algunos esfuerzos a alguna gente que en este momento creemos sinceramente que los puede hacer. ¿Para qué? Para garantizar el sistema para todos. Ese es nuestro objetivo. Os agradezco que me hayáis atendido y a continuación pasamos al debate. Muchas gracias.